Bienvenidos a nuestra narrativa, donde profundizamos en la cautivadora vida de una de las figuras más infames e influyentes del siglo XX, Pablo Escobar. Nacido el 1 de diciembre de 1949 en el pintoresco pueblo de Río Negro, Colombia, Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el tercero de 7 hijos de un campesino y un maestro de escuela, quienes vieron en él a un potencial futuro abogado. Sin embargo, el joven Pablo tenía la mente puesta en un camino completamente diferente. Estaba decidido a acumular riqueza y poder para mantener a su familia. Su cita con el crimen comenzó a una edad temprana cuando comenzó a contrabandear cigarrillos ilegales y a vender billetes de lotería falsos. Estas travesuras fueron simplemente un preludio del imperio que él iba a construir. Aprovechando las oportunidades que presentaba la creciente demanda de cocaína a finales de los años 1970, Escobar planeó el infame Cartel de Medellín. Bajo su dirección, la organización se convirtió en un proveedor mundial de cocaína, acumulando riqueza y poder inimaginables y dejando, a su paso, un rastro de muerte y destrucción. Conocido como el rey de la cocaína, Pablo Escobar controlaba la mayor parte del mercado estadounidense de cocaína, ganando hasta 60 millones de pesos por día en el apogeo de su reinado. Su enorme riqueza le permitió llevar un estilo de vida extravagante, cuyo epítome fue el desarrollo de su gran residencia, la Hacienda Nápoles. A pesar de su glamorosa fachada, el reinado de Escobar se vio empañado por una violencia despiadada. A partir de 1983, inició un reinado de terror en Colombia con una ola de bombardeos y asesinatos, con el objetivo no solo de eliminar a sus oponentes sino también de ejercer su poder sobre el gobierno colombiano. El punto de inflexión en la historia de Escobar se produjo con su fascinante rendición al gobierno colombiano en 1991, bajo ciertas condiciones reservadas. Su prisión-la catedral era más una morada de lujo que una institución penitenciaria. Pero su cita con el poder estaba lejos de terminar. El gobierno colombiano, al darse cuenta de su error, decidió trasladar a Escobar a una prisión estándar. Esto llevó a una de las decisiones más controvertidas y debatidas en la historia de Colombia. Escobar escapó del traslado y puso fin efectivamente a su pena de prisión. El desafío de Escobar marcó el inicio de una implacable represión por parte del gobierno colombiano, liderado por la Operación Bloque de Búsqueda, con el apoyo de Estados Unidos. La persecución terminó la tarde del 2 de diciembre de 1993, en el humilde barrio de Los Olivos, Medellín, cuando Pablo Escobar fue asesinado a tiros. El legado que Pablo Escobar ha dejado es uno que quedará grabado para siempre en los anales de la historia. Su historia, en esencia, es una historia de ambición humana y los peligros acechantes del poder absoluto. Es un recordatorio de las alturas que pueden alcanzar los individuos mundanos, y del formidable poder de la integridad y la justicia. Mientras nos sumergimos en este laberinto de contradicciones y complejidades, es esencial no vilipendiar completamente a Escobar ni pintarle una imagen romántica. En lugar de eso, apreciemos su historia por las lecciones que ofrece, por obligarnos a mirar nuestra sociedad, y a nosotros mismos con una mirada más aguda y perspicaz. Hoy, Colombia está trabajando arduamente para dejar atrás su pasado empañado, y allanar el camino hacia un futuro mejor. Está transformando sus ciudades y pueblos, ahora pacíficos, en ciudades conocidas por su innovación, su cultura vibrante y su gente acogedora, que irradia el verdadero espíritu y encanto de Colombia. Y es en estos rostros, los rostros del optimismo y la resiliencia juvenil, imperturbables ante las sombras del pasado, son estas voces, las voces de una sociedad colombiana unificada que habla contra el crimen y la violencia, donde encontramos consuelo y esperanza. Por un mañana mejor. Pablo Escobar, un nombre que alguna vez resonó con miedo y pavor, ahora sirve como una cruda advertencia del pasado y un poderoso catalizador para el cambio. Mientras nos encontramos en esta encrucijada de historia y moralidad, la historia de Pablo Escobar nos obliga a reflexionar sobre cómo queremos que sea nuestro mundo futuro. Al entrelazar la historia de su meteórico ascenso y caída devastadora, recordamos la capacidad humana de grandeza y falibilidad. Y es esta misma paradoja la que aporta profundidad e intensidad a la narrativa del rey de la cocaína, Pablo Escobar. Un hombre que ejercía un poder inimaginable, pero perdió la batalla contra el destino. Como créditos de este rollo narrativo imbuido, que la vida y la época de Pablo Escobar resuenen en nosotros no solo como un recuerdo del pasado, sino como un faro que ilumina nuestro camino hacia un futuro iluminado por la paz, la prosperidad y un sentido compartido de humanidad. El legado de Pablo Escobar continúa profundamente entrelazado con el tejido de Colombia, recordando a su pueblo el poder de la resiliencia frente a una adversidad inimaginable, mientras la nación continúa sanando, reconstruyendo, perdonando y avanzando ambiciosamente hacia un mañana mejor. A pesar de las sombras de su pasado, Colombia ha sabido cambiar su lienzo, pintando retratos de esperanza y restauración. El Museo Casa de la Memoria, dedicado a las víctimas de la violencia, sirve como recordatorio visible de este viaje, retratando el pasado para que la paz sea posible para sus visitantes. Las narrativas que prosperan hoy en Colombia no están marcadas por la violencia y el crimen, sino que están teñidas de resiliencia y rejuvenecimiento. Misericordia, la comuna más grande de Medellín anteriormente devastada por la violencia, es un testimonio de ello, un faro de esperanza que ilumina el camino hacia un mañana mejor. A medida que Colombia recupera su narrativa y el mundo revisa su mentalidad, recordamos humildemente la delgada línea entre legado e infamia.
Es un viaje que continúa, recordándonos el poder de la resiliencia, y la esperanza inquebrantable de un futuro mejor. Un pueblo resiliente y con una cultura vibrante, los colombianos han mostrado un espíritu indomable frente a la adversidad, dando esperanza para un mañana mejor. Con un enfoque cada vez mayor en el turismo, el país se esfuerza por remodelar su narrativa, invitando al mundo a apreciar su belleza ilimitada y su rica historia. Es esta narrativa en evolución la que constituye un testimonio conmovedor de las lecciones del pasado. Como dijo una vez el expresidente Juan Manuel Santos, si hay algo que los corazones colombianos saben bien es resiliencia, y si hay algo que Colombia sabe hacer es superar. Hoy vemos una Colombia más saludable y cohesionada que surge de las cenizas de la violencia, un testimonio de los poderes restauradores del tiempo y la tenacidad de las personas. El viaje del país desde una tierra sumida en la guerra, y el derramamiento de sangre hacia una vanguardia de paz y desarrollo reafirma el espíritu indomable y la resiliencia de la humanidad. Por lo tanto, la historia de Pablo Escobar no está anclada en el pasado, sino que desciende fluidamente hacia el presente y el futuro. Es un recordatorio constante de que las acciones tienen consecuencias y que el cambio, aunque lento y arduo, es posible. Al concluir este torbellino de revelaciones y reflexiones, tomemos un aire vigorizante en forma de respetos a quienes cayeron antes de su tiempo, y una reconceptualización de los valores por los que vivimos, porque a veces el pasado es el mejor remedio para trazar nuestro rumbo hacia el futuro. Esta historia no trata solo de Pablo Escobar. Se trata de las innumerables voces que soportan silenciosamente las dolorosas narrativas de su pasado, esforzándose por reescribir su futuro compartido. Se trata de la validación de la vida sobre la muerte, de la justicia sobre la injusticia y de la esperanza sobre la desesperación. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿cuál es la verdadera historia de Pablo Escobar? ¿Es una historia de crueldad y asesinato a sangre fría? ¿O uno de ambición inquebrantable y poder extraordinario? ¿O tal vez se trata del hombre que cambió el curso de la historia de su país, dejando una huella imborrable en su suelo y en su gente? La respuesta, por trillada que parezca, reside en nuestra comprensión de su vida y su legado. Una vida que se trataba de algo más que cocaína y su notorio estatus de capo. Se trataba del poder de la resiliencia, la fuerza para soportar y la esperanza eterna de cambio. A medida que avanzan los créditos finales, y nos queda contemplar esta historia de poder y caída, queda claro que el verdadero legado de Pablo Escobar no está en la notoriedad que alcanzó sino en las lecciones que la historia de su vida ofrece a, una mirada cruda y mirada contundente al cóctel letal de ambición, poder y búsqueda incesante de riqueza. Aunque él mismo pudo haber sucumbido a sus delirios de grandeza, la narrativa tejida por su vida continúa resonando con eterna relevancia, generando un pensamiento reflexivo sobre las posibilidades, peligros y paradojas de los logros humanos. Es este dramático giro del destino, este laberinto de inmensa riqueza, poder, caída y eventual desaparición, el que finalmente se convierte en el aspecto más fascinante y duradero de la historia de Pablo Escobar. Porque incluso en su muerte y en la aniquilación del cartel de Medellín, su legado descomunal continúa reinando. Querido espectador, que la historia de Pablo Escobar sirva como un claro y crucial recordatorio de los peligros invisibles que se encuentran en la búsqueda de un poder desenfrenado y un dominio incuestionable. Tome esta historia como un espejo para reflexionar sobre los individuos y las sociedades y sobre lo que una ambición indómita puede conducir cuando no se controla.